Os invito a abrir vuestra Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 11 al 16. Estamos estudiando este párrafo que se acerca ya a la despedida de la carta. Un párrafo en el que encontramos 5 mandatos para los hombres de Dios. 5 mandatos para los hombres de Dios. Recuerda que Pablo está escribiéndole a Timoteo en una situación muy delicada en su ministerio y en su vida. Él se encuentra en minoría frente a los que están predicando la falsa doctrina, están tergiversando a la iglesia, están haciendo todo para sus propios intereses. Timoteo está ahí el único, o de los pocos podríamos decir, en esta iglesia para poner orden, para elevar la verdad de Dios en alto, porque esa es la voluntad de Dios, que la iglesia sea columna y sostén de la verdad. Y eso es la labor del hombre de Dios. Vamos a leer el texto y continuar con el estudio de esta palabra. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Recuerda que en el versículo 11 empieza ahí Pablo diciendo, pero tú, lo cual está, después de haber descrito a los falsos ministros de Cristo, sus intenciones, su naturaleza y también el final que les espera, Pablo enfatiza el mandato de la responsabilidad de ser diferente. ¿Recuerda? Hemos sido llamados a ser diferentes y encontrar en esa diferencia un privilegio. Pablo le recuerda a Timoteo quién es por la gracia de Dios. Y él es un hombre de Dios. Y le da 5 mandatos que muestran la responsabilidad del hombre de Dios delante de aquel que lo llamó. Un hombre de Dios, por tanto, es diferente al falso maestro, al falso ministro de Cristo y a todos los que siguen a estos falsos maestros. Ahí Pablo le recuerda, versículo 11, oh hombre de Dios, en un tono de emoción, de solemnidad, le recuerda a Timoteo que él es diferente a otros porque es llamado por Dios. Porque Dios lo llamó para que sea usado para su gloria. Y a continuación, directamente Pablo le expresa 5 mandatos, de los cuales 4 funcionan como parejas, como pares. Hay 2 mandatos que se unen y se muestra en el versículo 11, huye y sigue. Huye y sigue. Son mandatos que funcionan como un par juntos. Porque huir es lo contrario de seguir. Porque a la vez que debe huir, debe estar persiguiendo. La segunda pareja de mandatos está en el versículo 12. Pelea y echa mano. Y aquí no encontramos un contraste, sino aquí encontramos una pareja de mandatos que son necesarios para cumplirlo. Pelear la buena batalla de la fe es necesario hacerlo echando mano de lo que Pablo le está diciendo. Y en quinto lugar, en el versículo 14, encontramos el 5.º mandato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. Y ese lo veremos más adelante como un mandamiento aparte, solemne, un mandamiento general. Así que vamos a empezar a ver cuáles son los mandatos de Dios para el hombre de Dios. Y empezamos en el primer mandato del primer par. Huye y sigue. Ese es el primer par. Huye y sigue. Mira lo que dice el versículo 11. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad.
Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, huye, lo que le está expresando es que debe desaparecer, debe escapar. Ese es el significado de la palabra huir. Debe desplazarse a un lugar alejado y desierto. Es la misma palabra que se utiliza cuando el ángel le dice a José, cuando nace Jesús, y le dice el ángel a José, huye con el niño y su madre al desierto. Es una expresión de salir corriendo del peligro, como sucede en Hechos capítulo 20, versículo 30, cuando algo peligroso como un barco que está a punto de naufragar, los que están allí para salvar su vida huyen del barco. Huyen del peligro de la espada, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 34. Así que la palabra huir significa una acción activa, urgente y decidida de alejarse de algo que es peligroso. ¿De qué cosas debe huir? Como un hombre de Dios. Eso caracteriza a un hombre de Dios. Debe huir de estas cosas, dice el versículo 11. Huye de estas cosas. Depende de qué comentarista leas, estas cosas pueden ser muchas cosas diferentes. Y es cierto que hay una ambigüedad cuando dice de estas cosas, pero de estas cosas no es un cheque en blanco para que nosotros los lectores digamos, pues yo creo que estas cosas se refiere a cualquier cosa que tú creas. Es el contexto de la palabra de Dios la que define las cosas. Así que le hacemos la pregunta al texto y decimos, ¿de qué cosas debe el hombre de Dios huir? Y escucha, el hombre de Dios y todo creyente, no estamos hablando solamente del hombre de Dios. El hombre de Dios tiene una responsabilidad delante de Dios de cómo cumple su ministerio huyendo de estas cosas. Pero todos los creyentes somos llamados a huir de estas mismas cosas. Así que observa que según el contexto inmediato, y cuando hablamos del contexto inmediato nos referimos al párrafo anterior o al párrafo posterior. En este caso se refiere al párrafo anterior, porque estas cosas necesariamente se ha tenido que decir anteriormente. ¿Qué encontramos en el párrafo anterior? ¿Debes huir de qué? Pues en el párrafo anterior debes huir de la mala doctrina, debes huir del envanecimiento de los hombres falsos, debes huir de las discusiones, debes huir de las contiendas de palabras, debe huir de las envidias, de los pleitos, de las blasfemias, de las malas sospechas, de las disputas necias. Debe huir de pervertir la piedad con intención de enriquecerse. Debe huir de los deseos necios, de los deseos dañosos y del amor al dinero. De todo eso debe huir. Si no has podido tomar nota de todo lo que he dicho, lee el párrafo anterior y lo tienes ahí. Así que Pablo le dice, todos los falsos ministros de Cristo se caracterizan por esto, pero tú que eres diferente debes huir. No debes menospreciar la gravedad o la influencia que eso puede traer a tu vida. Cuando Pablo utiliza esta palabra huir, le está imprimiendo a este mandato una urgencia, una importancia de no menospreciar que somos influidos, que podemos ser influidos. Somos fáciles en ser influidos. Ahora, también aquí en esta carta, Pablo ha hablado muchas veces de los falsos ministros de Cristo. Así que no está mal si creemos o decimos que Pablo le está diciendo a Timoteo que huya de estas cosas y no solamente incluimos el contexto anterior, el párrafo anterior, sino que leemos todo lo que Pablo ha dicho en esta carta. Así que Pablo en toda esta carta, casi al final, vuelve a repetir que debe huir de todas las cosas que él ha dicho anteriormente en la carta. Por ejemplo, capítulo 6, versículo 9, debe huir del amor al dinero, como hemos visto. El hombre de Dios debe huir, correr, escapar, desaparecer de esa influencia del amor al dinero. Capítulo 6, versículo 5, debe huir de pervertir la piedad con interés de enriquecerse o con interés de envanecerse. Esto es de utilizar la palabra de Dios y la vida de cómo debemos vivir los creyentes para aprovecharse de los demás. Versículo 3 del capítulo 6, debe huir de la enseñanza de la doctrina diferente. Debe huir de ser seducido por enseñar falsa doctrina por interés propio, o porque seamos más, o por cualquier otra razón que cualquier ministro de Cristo puede encontrarse seducido. Capítulo 5, versículo 21, debe huir de actuar con parcialidad.
Porque Pablo le dice que no debe aplicar la palabra de Dios con parcialidad, sino que la palabra de Dios es para todos del mismo modo. No es para unos sí y para otros no. Porque nos conviene por las influencias de los hombres o porque nos da miedo no aplicarla por el miedo al hombre. Como muchas veces lo hemos visto en nuestra propia vida también, en la vida de la iglesia. Así que Pablo le dice a Timoteo que debe huir de esta actitud de parcialidad. Capítulo 5, versículo 20, debe huir de continuar en el pecado, porque Timoteo puede ser uno de los que tolera el pecado en su propia vida y que a pesar de que sea confrontado, él continúe pecando. Así que él debe huir de esta tentación de continuar en el pecado tolerado en su propia vida. Capítulo 4, versículo 1 al 3, debe huir de apostatar de la verdad. Apostatar de la verdad es negar lo que hasta el momento parecía creer. Debe huir de establecer sus propias normas como reglas de hombre, como si vinieran de parte de Dios. Todos los pastores, todos los hombres de Dios, todos los que han sido llamados al liderazgo en la iglesia, se ven en muchos momentos de su vida tentados a esta situación, a establecer sus propias opiniones como si fueran palabra de Dios. Y en ocasiones son simplemente consejos de cómo aplicar la palabra de Dios, pero no elevándolo a la autoridad divina. La palabra de Dios es la que tiene autoridad y no es los hombres ni siquiera los pastores. Observa el capítulo 1, versículo 19. Él debe huir de rechazar la buena conciencia. Porque ahí empieza la desviación de la fe. Nos desviamos de la fe cuando rechazamos una buena conciencia. Cuando en nuestra propia conciencia aceptamos como bueno lo que es malo. Y entonces nuestra conciencia empieza a sentirse cómodo amando lo que Dios odia. Y entonces usamos la palabra de Dios para justificar lo que nosotros deseamos hacer, que es contrario a la voluntad de Dios. Así que Pablo le dice, huye de esto, de rechazar una buena conciencia. También el capítulo 1, versículo 19, de naufragar en lo que toca a la fe. De naufragar, de estar perdido con respecto a conocer qué es la doctrina que Dios ha revelado. Y en definitiva, capítulo 1, versículo 7, de querer ser maestro de la ley sin saber lo que dice. Huye de todas estas cosas. Es un resumen muy rápido, nos hemos dejado muchas cosas, pero son cosas como ejemplo de aquello que Timoteo debe huir. Ahora, ¿por qué es importante que Timoteo recuerde que debe huir de estas cosas? ¿Es que él ya no lo sabía? ¿Es nuevo para él? Esto indica que este mandato, al no ser nuevo, sigue mostrando la tendencia que Timoteo tiene en su propio corazón de ser seducido y traído a caer en estos pecados que van a traer una deshonra al nombre de aquel que servimos. Porque el problema no es solamente el sufrimiento que Timoteo traería a su vida, como hemos visto en el fin fatal de los falsos ministros de Cristo, sino el desprestigio y la blasfemia que trae a Dios que llamó a ese hombre. Si tú eres un hombre de Dios, debes vivir para la gloria suya y mostrando que estás trayendo honra a aquel que te llamó. ¿Qué implicaciones tiene esto de huir? Este mandato que Pablo le da a Timoteo, huye de todas estas cosas. Tiene la implicación de ser activo. Timoteo necesita ser activo, estar pendiente, no dormirse en los laureles, en identificar todos estos detalles en su propia vida. No ser activo en vigilar y en identificarlo solamente en la congregación, sino comenzando en su propio corazón. Y esto nos lleva a nosotros, hermanos, a que miremos en nuestro corazón, en oración, como hemos leído y casi todos los domingos leemos, que antes de tomar del pan y el vino, debemos tomarlo ¿cómo? Después de haber probado nuestro corazón. Después de haber probado en nuestro corazón, de entonces debemos tomar del pan. Tú pruebas tu corazón y ves lo que hay en ti, que está tomando el control en una dirección equivocada a la que Dios dice. Y en lugar de esconderte en, bueno, nadie lo sabe, sabiendo tú que Dios lo conoce, entonces toma del pan y el vino, manteniendo esa situación en tu corazón, en tu vida. No, sino que el texto dice, pruébese cada uno a sí mismo y después, como resultado, toma del pan y del vino. Es decir, que debes tomar del pan y el vino habiendo confesado delante de Dios esos pecados, habiendo pedido perdón delante de Dios, habiendo rogado al Señor que te ayude a abandonar esos pecados.
Y entonces ser activo en identificar estos peligros. Nos muestra que todos estos peligros siguen siendo una tentación, no solamente para los creyentes, sino incluso también para los pastores, que parece que andan por el aire o andan por el agua. Ellos no tienen los problemas que el resto de los creyentes tienen. Y hermano, posiblemente los pastores tengan muchos más problemas añadidos en el ministerio de lo que el resto de los hermanos de la congregación tienen que enfrentar. Por eso el hombre de Dios no debe bajar la guardia, no debe tolerar el pecado en su propia vida, no debe dejar de cumplir su ministerio en el temor del Señor, porque hay muchas influencias que nos rodean. Hoy día hay muchas influencias también por las redes sociales, por el Internet. Las redes pueden convertirse en un escaparate de una iglesia y por supuesto un escaparate para el liderazgo. Y eso puede ser una tentación de vanagloria, de orgullo, para la congregación y para el liderazgo. Y esto debe ser una de las cosas que debemos huir, escapar, desaparecer. No literalmente necesitas huir y irte de aquí al desierto, sino de manera figurada debes estar tan lejos como que todas esas tentaciones no puedan influirte. Huir de los malos ejemplos, huir de la influencia pecaminosa de los falsos ministros de Cristo significa alejarse en la relación y en la cercanía de tales personas. En primer lugar y en segundo lugar, examinar nuestro propio corazón para identificar estos pecados. Mira lo que dice Pablo en Gálatas. Acompáñame a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra del Señor, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Parece que esto no sería la situación necesaria para el creyente, porque sabemos que vamos a heredar el reino de Dios con toda seguridad. Pues a esos mismos es a quienes Pablo le escribe el versículo 16. Andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Están cerca, están en nosotros estos deseos. Y si no andamos en el Espíritu no podremos entonces luchar y huir de los deseos de la carne. Dice el versículo 22. Mas, en contraste a lo que ha dicho antes del fruto de la carne, las obras de la carne, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que este es el mandato de Pablo a Timoteo, al hombre de Dios, pero también a todos los creyentes. Debemos huir de los deseos de la carne y esto es solo posible si nos mantenemos en dependencia, andamos por el Espíritu bajo la palabra de Dios, lleno nuestro corazón de su palabra. Así que Pablo le recuerda el testimonio también de Eliseo, porque Pablo le dice a Timoteo, oh hombre de Dios. ¿Y quién pensó Timoteo cuando le dijo, oh hombre de Dios? Recuerda que el domingo pasado dijimos que la persona, el profeta, a quien más se le atribuye o se le habla de esta forma es Eliseo. Se habla de Moisés como profeta, como hombre de Dios, de David, de otros muchos, de el ángel de Jehová, la preencarnación de Cristo, pero de quien más se habla como el hombre de Dios es Eliseo. ¿Qué vendría a la mente o podría consultar Timoteo acerca del hombre de Dios? Acompáñame, Segunda de Reyes, capítulo 3. El testimonio de la vida de Eliseo,
cómo Eliseo estuvo involucrado en la lucha o en huir de estas cosas. Observa el testimonio de un hombre de Dios en el que el Espíritu Santo estaba obrando. Recuerda que no es mérito de Eliseo, ni Eliseo es un superhombre, es un hombre como tú y como yo, sometido a pasiones iguales que las nuestras, pero que el Espíritu Santo estaba obrando para fortalecerlo y no andar en las obras de la carne. Capítulo 3, versículos del 1 al 27, no lo vamos a leer todo, pero en esta escena, el hombre de Dios, Eliseo, no tiene nada que ver con los impíos. Él se ha dedicado claramente a no tener nada que ver con los impíos. Porque en el versículo 10, el rey de Israel se lamenta de que Dios los haya entregado a la muerte junto al rey de Judá y al rey de Edom. Estos tres reyes se juntan para pelear contra el enemigo, enfrentando a los moabitas aquí. Y entonces el rey de Israel, del reino del norte, se lamenta de que el Señor nos ha entregado al enemigo. En el versículo 11, el rey de Judá, el rey del reino del sur, el reino ya había sido dividido. Entonces el rey del sur, el rey de Judá, busca la ayuda de un profeta de Dios y le dice, oye, ¿no hay profeta de Dios aquí? Y un siervo del rey del norte le dice, sí, hay un hombre en el que la palabra de Dios está con él. Y en el versículo 12 le dice Josafat, el rey de Israel, la palabra del Señor está con él, y el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom descendieron a él. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, recuerda que el rey de Israel es el reino del norte que está adorando ídolos, que se ha alejado de Dios, ha abandonado a Dios, están con Baal y todo lo que los reyes anteriores establecieron en la idolatría. Y mira lo que le dice Eliseo, versículo 13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo que ver contigo? Eliseo era un hombre de Dios que sabía que no tiene nada en común con alguien que aunque diga ser rey de Israel, era un idólatra, no buscaba a Dios. Y él era uno de los profetas del reino de Israel. Y entonces él tenía claro y le dejó claro a los demás, no tengo nada que ver contigo. Por supuesto, por la gracia de Dios no tengo nada que ver contigo. Mi deseo, mi finalidad no tiene nada que ver contigo. Mira lo que continúa diciendo. Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. ¿Quiénes son esos profetas? Los profetas de Baal continuaron allí, pero Eliseo, como hombre de Dios, dejó claro que no tiene nada que ver con los impíos. Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le dijo, no, porque el Señor ha llamado a estos tres reyes para entregarlos en mano de Moab. Así que el rey de Israel le está diciendo, es que vamos a morir. Es que es culpa de Dios que vayamos a morir. Dios nos ha entregado a eso. Y entonces Eliseo, versículo 14, le dijo, vive el Señor de los ejércitos, ante quien estoy. Yo no tengo nada que ver contigo. Yo estoy delante de quién. Y eso es la conciencia de un hombre de Dios y de un creyente, que no se deja involucrar con las influencias de nadie, ni siquiera de un rey, que huye de todas estas cosas en las que puede ser seducido, como andar en toda la influencia de los reyes. Entonces en el versículo 14 le dice, vive el Señor de los ejércitos ante quien estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, rey de Judá, no te miraría ni te vería. Tiene las cosas claras Eliseo, ¿verdad? No tiene temor de hablarle así al rey. Y dice, y estoy aquí por respeto a al rey de Judá, porque es la parte del reino en el que el Señor ha puesto sus promesas para que se cumplieran. Alguien que se mantenía fiel, aunque también se dejaba influenciar por los idólatras. Así que Timoteo, y para nosotros, ver el testimonio de Eliseo, un hombre de Dios que cumple su ministerio sin asociarse con los falsos creyentes y además huyendo de sus prácticas. Yo no tengo nada que ver contigo. Observa en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, que el hombre de Dios no se aprovecha de las necesidades de otros para su beneficio, a diferencia de los falsos ministros de Cristo en la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo.
Se aprovechaban de las necesidades de las mujeres, de las viudas y de todo el que quisiera agradar a Dios, estableciendo ellos sus normas para aprovecharse de ellos. Pero el hombre de Dios no se aprovecha de la necesidad de los demás para sus propios intereses, lo cual podría ser una tentación, pero el hombre de Dios que depende del Espíritu Santo, los creyentes que dependen del Espíritu Santo, no se aprovechan las necesidades de los demás para su beneficio. Mira el versículo 1 del capítulo 4. Ahí hay una viuda de un profeta y ella acude a Eliseo para rogarle que le ayude, para evitar que los acreedores, es decir, aquellos que le debían dinero, no se lleven a sus hijos. En aquella época era el único sustento que le quedaba a una viuda, que sus hijos varones pudieran trabajar y sostener a la familia. Pero los acreedores venían para llevarse a sus hijos como esclavos para que pagaran la deuda y así la viuda quedaría condenada a la muerte. Así que hay una necesidad. Versículo del 2 al 4 puedes ver cómo Eliseo atiende a una viuda necesitada y le indica cómo debe hacer para saldar su deuda con una acción que implica la confianza en Dios. Y para resumir, le dice que vaya y pida vasijas vacías. Ella tiene un poco de aceite en una vasija y le dice, ve y pide vasijas, y le dice, no pocas. Es decir, todo va a depender de tu confianza en el Señor. Pide todas las que puedas, no pocas, no pongas límite. Así que ella fue, pidió vasijas, empezaron a llenar y todas las vasijas se empezaron a llenar de aceite. El Señor hizo multiplicar el aceite hasta que las vasijas se acabaron. Cuando las vasijas se acabaron, entonces el aceite cesó. Este aceite se multiplicó hasta llenar todo y mostró que era suficiente para pagar la deuda. Entonces en el versículo 7, observa, entonces ella fue y le contó al hombre de Dios y él le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede, aunque me tendréis que dar una parte. ¿No dice eso ahí? De ningún modo. Eliseo de ningún modo a una viuda necesitada que Dios hace un milagro haciendo aumentar el aceite, Eliseo se va a aprovechar para sí mismo. Y puede que el aceite en aquella época costara más que hoy. No lo sé exactamente, pero era esencial para la vida. Y era suficiente para haber pagado una deuda. Pero el hombre de Dios no demanda nada para sí mismo en el ministerio, en el servicio, a la necesidad de aquellos que está sirviendo. Y eso es lo que Timoteo debía estar huyendo, de no aprovecharse como lo hacían los falsos ministros de Cristo. Hay otras formas, otros testimonios de la vida de Eliseo. Por ejemplo, y solamente lo cito, no lo vamos a ver, en el capítulo 4, versículos del 42 al 43, ahí el hombre de Dios, Eliseo, comparte con generosidad y confianza en la palabra de Dios. En el capítulo 5, versículos del 9 al 27, el hombre de Dios, Eliseo, no está interesado en su propio enriquecimiento, sino en que se conozca la gloria de Dios. Ahí observa, capítulo 5, versículo 1. Aquí me interesa pararme un momento, aunque esto nos lleve a ocupar un poco más de tiempo. Observa ahí en el capítulo 5, versículo 1. La escena es larga. Eliseo va a sanar a un hombre que no pertenece al pueblo de Israel, sino que es el capitán del ejército del rey de Aram, de los arameos. Es más, este es en Lucas capítulo 4, versículo 27, una referencia que Jesús hizo cuando dijo que había muchos leprosos en Israel, pero Dios sanó no a un judío, sino que sanó a un gentil, a Naamán, el sirio. Entonces, versículo 1 y 2, Dios había dado victoria a Aram por medio de un capitán del ejército llamado Naamán, el cual era leproso. A continuación, en los siguientes versículos, una joven esclava de Israel que tiene compasión de su amo, es decir, era una joven que había sido hecha esclava en esas victorias de los arameos y amaba a su ama y a su amo, y entonces le habla de un profeta, dice, si estuvieras en Samaria, allí hay un hombre que te sanaría y mi siervo no moriría de lepra. Entonces en el versículo 4 al 6, el rey de Aram manda a Naamán a Samaria con carta y con regalos para el hombre de Dios. Mira ahí en el versículo 4
Dice, y Naamán entró y habló a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. Así que no solamente llevaba cartas, ¿llevaba qué? Llevaba prendas, llevaba riqueza, llevaba regalos. Versículo 6, también llevó al rey de Israel la carta que decía, y ahora cuando llegue a ti esta carta, he aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Versículo 7, y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Es decir, una esclava en Aram conocía que había un profeta allí que podría curarlo. Y ni siquiera el rey de Israel pensaba en este hombre de Dios para curarlo, sino pensaba que él sería quien podría hacerlo. Pero él reconocía que no tenía esa capacidad y entonces pensó mal. Dice el versículo 7 al final, pero considerar ahora y ver cómo busca pleito conmigo este rey de Aram. Él está buscando pelea conmigo, me manda a su jefe del ejército para que yo lo sane cuando yo no lo puedo sanar. Versículo 8, y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Cuál es la intención de Eliseo? Dar a conocer que hay un profeta de Dios en Israel. Dar a conocer los atributos, la gloria de Dios, quien es el único que puede salvar y sanar la necesidad del ser humano. Y entonces continúa ahí, en el versículo 9, vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Es decir, ni siquiera fue Eliseo a hablar con él, le mandó un mensajero. No fue una conversación cara a cara, puso distancia entre este hombre y él. Versículo 11, pero Naamán se enojó y se iba, es decir, ya se iba en dirección a su casa, no a obedecer, se iba diciendo, y aquí yo pensé, esta es la expectativa que a veces nos hacemos, que se cumplan las cosas como creemos que van a suceder, yo pensé, seguramente él vendrá a mí, porque soy alguien importante, él mismo vendrá a mí, algo que no se cumplió, ni siquiera él fue, mandó un mensajero. Él vendrá a mí en el nombre del Señor, su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿Quién se lo ha prometido a él? Él tenía esa expectativa y no se cumplió. Eliseo no hizo lo que pensaban en aquella época algunos curanderos. No, Eliseo no tenía que hacer lo que otros hacían para hacer la obra de Dios. Versículo 12. ¿No son el Habaná y el Farfar, río de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Es decir, esto era problemas de orgullo de naciones, ¿verdad? Que me voy a lavar yo en el Jordán cuando tenemos mejores ríos en mi tierra. Vamos, ¿qué se ha creído este hombre? Versículo 13. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? Es decir, si te hubieras hecho algo maravilloso, algo que se suele utilizar para sorprender a alguien, ¿no lo hubieras hecho? Cuanto más cuando te dice lávate y quedarás limpio, algo sencillo. Entonces, no pongas tu confianza en la ceremonia. Le estaban diciendo, pon tu confianza en lo que te dice el hombre de Dios. Si tú crees que es el hombre de Dios, haz lo que te dice. Versículo 14, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y subraya eso, conforme a la palabra del hombre de Dios, no hizo nada más. Creyó y confió en la palabra del hombre de Dios. Y esto es lo que resaltó Jesús en la sanidad de Naamán. No había fe en Israel.
que Dios sanó a un leproso sirio que tenía fe, que Dios le dio fe para sanarlo. Y entonces su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y aquí se resalta que fue una sanidad completa, perfecta, y quedó su piel como la de un niño pequeño. Versículo 15, y regresó el hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él. ¿De ese él quién es? Delante de Eliseo. Así que no se volvió a su tierra, volvió a la puerta de la casa de Eliseo. Y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en la tierra sino en Israel. No hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Recuerda, ¿cuál era el propósito que tenía Eliseo al sanar a Naamán? ¿Qué le dijo Eliseo al rey cuando le dijo, mándalo a mí? Que sepa que hay profeta en Israel. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó Naamán? No hay Dios en ninguna nación, nada más que el Dios de Israel. Esta fue la conversión de un hombre. Esta muestra la conversión de un hombre por medio del siervo de Dios que usó para traer la fe en la vida de Naamán. Es más, escucha, dice versículo 15, te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Así que venía para agradecerle, para mostrarle su fe y para agradecerle dándole un presente. Iba cargado, dice que llevaba un carro, así que llevaba un montón de cosas. Qué buena situación para que un falso ministro de Cristo aproveche de este milagro que Dios hizo para enriquecerse a sí mismo, ¿no? Esta sería la situación en la que Timoteo debía meditar. ¿Qué hizo un hombre de Dios como Eliseo cuando fue usado por Dios para manifestar su gloria, para manifestar que Dios estaba en medio de ellos? Y entonces dice ahí, versículo 16, pero él respondió, vive el Señor. Y esto es una forma de hablar, lo digo delante del Señor. Tan cierto como Dios vive, vive el Señor delante de quien estoy, y es la segunda vez que lo leemos. Él sabe, conciencia de que Él es el hombre de Dios, de quien le llamó, y a Él le sirve, que no aceptaré nada. Nada. No aceptará nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y es lo que Pablo le decía a Timoteo, huye, rehúsa todo lo que te va a llevar por un camino de satisfacer tus propios deseos y prestigio y vanagloria. Huye como lo hizo Eliseo. Versículo 17, y Naamán dijo, pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocaustos ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. ¿Tú no quieres que yo te dé una ofrenda, un regalo? Y te insisto y no lo quieres aceptar, pues por favor, dame animales de esta tierra para que yo los sacrifique al Señor en adoración. Así que ve que están estas dos situaciones. O le doy un premio al hombre de Dios y no se lo doy para la gloria a Dios, o cuando el hombre de Dios rehúsa recibir ese premio, entonces la adoración completa va a quien la merece. Él está dispuesto y dice, no voy a sacrificar ya más a los dioses, sino al Señor. Y observa en el versículo 19, y él le dijo, vete en paz, y se alejó de él a cierta distancia. ¿Se acabó la influencia sobre Eliseo? ¿Eliseo había vencido a esa tentación? Mira el versículo 20. Pero Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí, he aquí mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo. Él se dio cuenta y dijo, lo ha dejado ir y no le ha pedido nada ni ha aceptado nada que traía. Dice Giezi, vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Así que Eliseo, acompañado por un sirviente, aprendiendo este sirviente de Eliseo, viendo el testimonio de Eliseo, dice, pues delante de Dios yo voy a hacer esto. Voy a ir detrás de él y lo voy a perseguir para que me dé algo. Versículo 21, y Giezi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio
Uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo, ¿está todo bien? Versículo 22. Y él dijo, todo está bien. Mi Señor me ha enviado diciendo. A partir de aquí, todo esto es mentira, porque todo lo que este hombre va a decir es una mentira para enriquecerse. Sí, todo está bien. Mi Señor me ha enviado, mentira, diciendo, he aquí, en este momento, dos jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Y eso es lo que Eliseo estaba haciendo. Él enseñaba a los hijos de los profetas cómo profetizar, enseñarles la palabra de Dios y capacitarlos para el ministerio. Y este cogió y le dijo como si hubiera una necesidad, te ruego que les dé un talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate aceptar 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa. Y los entregó a 2 de sus criados y estos los llevaron delante de él, de Giesi. Cuando llegó al monte, Giesi lo tomó de sus manos y los guardó en la casa, esto es, lo escondió, y luego los despidió a los hombres y ellos se fueron. ¿Todo acaba ahí? No. Mira cómo continúa. Versículo 25. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y así entró y se puso a servir a Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giesi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mentira. Este hombre no ha huido ni de la mentira, ni ha huido de la avaricia. Y Eliseo le pregunta y le dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Versículo 26. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viña, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. No es un juego, hermano. No estamos jugando. No estamos poniendo un ámbito en nuestra vida muy sutil o muy ambigua, en el que podemos pecar de engaño, de avaricia y pensar que no va a haber consecuencias. Y el hombre de Dios lo tiene claro. Es más, no se corta ni un pelo a la hora de confrontar a su criado, porque se quedó sin criado. Se quedó sin criado. Y ni siquiera utilizó al criado para enriquecerse a sí mismo y quedar absuelto de toda sospecha, sino que él se mantuvo huyendo de todo deseo de avaricia y confrontó a aquellos que estaban amando la riqueza en lugar de amar la gloria de Dios. Así que el hombre de Dios ama al Dios de toda la gloria en lugar de amar la riqueza, en lugar de amar para su vanagloria. Y quisiera terminar con el último ejemplo de cómo debemos huir de todas estas deseos y pasiones, no solamente los hombres de Dios, sino todos los creyentes, de la tentación en nuestro corazón y de todas las malas influencias que nos rodean. Y lo hacemos en el capítulo 8. Acompáñame, Segunda de Reyes, capítulo 8. Desde el versículo 7 al 15, ahí vemos a Eliseo de nuevo, y él, como hombre de Dios, habla de parte de Dios sin intereses de nuevo por enriquecerse ni engrandecerse. Eliseo es el profeta de Dios. El rey de Aram busca a Eliseo al conocer que el hombre de Dios estaba allí para conocer la voluntad de Dios acerca de su enfermedad. Versículos 7 y 8. Vemos que el rey de Aram ofrece dinero a Eliseo para que pueda profetizar sobre su sanidad. Dice el versículo 7. Entonces Eliseo fue a Damasco y Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo y le dieron aviso diciendo, el hombre de Dios ha venido acá. Y el rey dijo a Hazael, toma un presente en tu mano y ve al encuentro del hombre de Dios y consulta al Señor por medio de él diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? ¿Por qué le manda a consultar siempre con un presente? Porque era la mayoría que hacía eso. Igual que cuando Timoteo está en la iglesia de Éfeso. Es la minoría Timoteo para servir al Señor como hombre de Dios igual que Eliseo. Era la minoría Eliseo en el que no aceptaría el presente, el regalo. Versículo 9. Y Hazael fue a recibirlo y tomó un presente en su mano de todo lo bueno de Damasco. La carga de 40 camellos. ¿Era poco? Madre mía, 40 camellos.
Y vino y se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a ti diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Entonces Eliseo le dijo, ve y dile, ciertamente sanarás, pero el Señor me ha mostrado que ciertamente morirás. A ver que nos aclaremos. ¿Sanará o no sanará? Sí sanará, pero morirá. Observa lo que dice el texto. Versículo 11. Y puso rígido su rostro y fijó sus ojos en él hasta que se sintió avergonzado y el hombre de Dios lloró. Es decir, el hombre de Dios sabía delante de quién estaba. Lo miró, se sintió ese hombre avergonzado y el hombre de Dios lloró. Observa lo que dice. Y Hazael dijo, ¿por qué llora mi señor? Entonces respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños y rasgarás el vientre de sus mujeres encintas. Tremenda masacre, ¿verdad? Exterminio. Ni siquiera dejan libre a las mujeres que están encintas, matan a sus hijos, matan a los niños, matan a todos. Eliseo llora al conocer esto que hará Hazael. Versículo 13. Entonces Hazael dijo, pero ¿qué es tu siervo sino un perro para que haga tan enorme cosa? ¿Qué hizo este hombre? Lo negó. Negó que él pudiera hacer algo así. Y Eliseo respondió, el Señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Vamos a ver, 40 camellos o profetizar el mal que hará un enemigo a su propio pueblo. ¿Qué elegir? ¿Me callo esto y me quedo con los camellos y le digo sí sanará y punto? ¿O soy fiel a la palabra de Dios a pesar de no estar buscando mi propio enriquecimiento y a pesar de que el mensaje no es agradable? Dice ahí, versículo 14, entonces él se alejó de Eliseo y regresó a su señor, quien le dijo, ¿qué te dijo Eliseo? Y él respondió, me dijo que ciertamente sanarás. Ya está, no dijo nada más. No vemos que Eliseo se quedara con los camellos. Y así que según el contexto de otros pasajes, vemos que Eliseo no cogió ni una prenda. Fue fiel al mensaje a pesar de que era un mensaje contrario a Israel. Versículo 15, pero al día siguiente Hazael tomó la manta, la empapó en agua y se la puso al rey sobre la cara y murió. ¿Qué forma de morir es esta? Un asesinato encubierto, porque el rey no se puede mover, está enfermo. Coge una toalla empapada en agua, se la pone en la cabeza, no puede quitársela del peso, el hombre muere, pero la toalla se seca. Y de repente puede encontrarse que ha sido el rey quien se ha quitado la vida a sí mismo. Así que este hombre lo hizo premeditadamente. Hazael entonces reinó en su lugar. ¿Qué sacamos de esta enseñanza? Pues que tú y yo debemos vivir en dependencia del Espíritu Santo como lo ha hecho Eliseo, como lo ha hecho otros siervos de Dios y como Timoteo era llamado a servir, huyendo de manera activa de todo lo que huele a deseo pecaminoso. Empezando en nuestro corazón, pero también en la influencia que nos rodea. Somos especialistas en justificar nuestro pecado, pero un hombre de Dios, un hijo de Dios, que busca glorificar a Dios en su vida, va a escapar no solo de la influencia de la mayoría, sino de su propia tendencia al pecado. Solo en dependencia del Espíritu Santo, solo en oración, solo sometido a la palabra de Dios y el señorío de Cristo. Un creyente puede crecer en su identificación de pecado y también en el arrepentimiento y escapar en dirección completamente contraria. Así que, hermanos, oremos por los pastores, que son los primeros que están en una situación de influencia pecaminosa, tanto en sus propios corazones como en lo que les rodea en el entorno de hoy en día. Pero también, hermano, ora por tu propio corazón. Huye de las cosas que saben que no agradan a Dios. Sal corriendo, escapa, aléjate al desierto, pon distancia en todo ello. Y también, si reconoces que hay este pecado en tu vida, confiesa a Cristo como Señor y Salvador. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación ni en las riquezas, ni en las pasiones, ni en nada que el mundo te ofrece y tú deseas. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que restringen la verdad. Así que la única forma en la que puedes librarte de la ira de Dios
Y reconciliarte con Dios es por medio de Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa a Cristo como Señor y Salvador, y Él empezará una obra en ti que va a terminarla. Y eso va a implicar actos de arrepentimiento, como Pablo habíamos leído, que predicaba cuando predicaba el Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos dice y nos recuerda lo que necesitamos oír, porque debemos huir, debemos correr, escapar, Señor, de nuestra propia tendencia pecaminosa, nuestras pasiones. Señor, esto es necesario que sea recordado por los ministros de Cristo. Señor, porque no estamos libres. Aquello que tú has llamado y capacitado para servir, no estamos libres de envanecernos, de buscar nuestra propia gloria. No estamos libres, Señor, de justificar nuestro pecado, de pintar de blanco lo que en realidad está podrido, de aprovecharnos de la necesidad de los demás para nuestro enriquecimiento. Señor, no estamos libres de pecar. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos hagas tener la conciencia de a quién servimos, de a quién pertenecemos, de quién somos. Y somos de tu propiedad, Padre. Somos hijos tuyos, comprados por la sangre de Cristo, por un precio alto, incomparable, Señor. Queremos pedirte, Padre, que nos ayude a huir de estas cosas que son pecaminosas delante de tus ojos, que merecemos juicio y merecemos disciplina, Señor, y que nos ayude a depender de tu Espíritu Santo, a depender de la verdad de tu palabra, fortalecido, recordando tu palabra en nuestro corazón y nuestra mente, para no pecar contra ti. Señor, perdónanos como iglesia. Señor, si hay en nosotros algún tipo de complacencia con el pecado en nosotros, o nos adaptamos al mundo, Señor, en lugar de huir de él. Señor, te pedimos, Padre, que tú obres nuestras vidas para tu gloria. Solo tú puedes transformar un corazón de piedra y que desea el mal en un corazón de carne y que te desea a ti. Por eso, Señor, te pedimos que obre con poder en cada uno de los corazones, el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.